Una joven exhausta se quedó dormida sobre el hombro de un millonario en un tren de cercanías abarrotado en Madrid después de un turno larguísimo. Todo el mundo pensó que lo hacía a propósito para atraer a un hombre rico, guapo y poderoso. Al principio, él quiso despertarla y apartarse, pero cuando vio su uniforme, manchado, sus manos temblorosas y la fatiga oculta en su bello rostro, se quedó inmóvil y la dejó dormir. Él pensó que ella solo era una desconocida cansada a la que nunca volvería a ver. Pero más tarde, cuando descubrió que con solo 25 años criaba sola a su hermana pequeña de 6 años tras la muerte de su madre, este frío millonario entendió que la mujer que se había posado por accidente en su hombro cargaba con una vida más pesada que todo lo que su dinero había tocado jamás. Bienvenidos a todos. Si eres nuevo aquí, suscríbete. Dale a me gusta al video y dime desde dónde me sigues. Elena solo tenía 25 años, pero algunas noches, cuando volvía del trabajo a su pequeño piso en Vallecas, sentía como si hubiera vivido varias vidas en un solo día. Sus piernas temblaban bajo ella, sus pies ardían en sus zapatos, desgastados, sus hombros pesaban y, sin embargo, seguía avanzando con ese coraje silencioso que nadie ve realmente. En el pequeño bar de menús, donde trabajaba desde hacía casi 2 años, los clientes solo veían a una joven española muy guapa, educada, rápida, siempre dispuesta a sonreír incluso cuando sus manos temblaban de cansancio. No veían los madrugones excesivos, las noches demasiado cortas, las facturas de la luz, el alquiler apiladas en un cajón, las comidas que se saltaba para que Lucía pudiera comer correctamente, ni las lágrimas que contenía a menudo en el baño antes de echarse un poco de agua en la cara y volver a servir cañas y tapas como si todo fuera bien. Aquella noche, su turno había sido más largo de lo habitual. Una compañera se había puesto enferma. El encargado le había pedido que se quedara y Elena aceptó porque cada euro extra contaba. El alquiler vencía en 3 días. El colegio público de Lucía pedía otra pequeña suma para una excursión y la nevera en casa estaba casi vacía. Elena habría querido decir que no. Habría querido volver pronto, darse una ducha caliente, sentarse al borde de la cama de Lucía y preguntarle qué tal le había ido el día. Pero había aprendido hacía tiempo que los adultos cansados no siempre tenían el derecho a elegir el descanso. Lucía no era su hija, aunque mucha gente lo creía. Lucía era su hermana pequeña de 6 años, una niña luminosa con 2 hoyuelos, ojos llenos de preguntas y una forma de reír que podía hacer una habitación menos fría. Desde la muerte de su madre en un accidente de tráfico, Elena se había convertido en todo para ella. Era la hermana mayor, la tutora, la protectora, la que firmaba los papeles del colegio, la que preparaba las meriendas, la que revisaba los deberes, la que fingía no tener nunca miedo. No había tenido tiempo de llorar mucho. Después del funeral, los vecinos habían traído tortillas y guisos, palabras amables, promesas de ayuda, y luego cada uno había vuelto a su vida. Elena se había quedado con una niña pequeña que preguntaba por qué mamá no volvía. Un piso demasiado caro, una caja de recuerdos y una responsabilidad más grande que su edad. Algunos, incluidos los servicios sociales, le habían aconsejado confiar a Lucía a una familia de acogida, al menos temporalmente, el tiempo de recuperarse económicamente. Elena se había negado sin dudarlo. Había mirado a Lucía dormir, abrazada a su viejo peluche. Se había prometido que nadie la separaría, incluso si tenía que trabajar hasta caer rendida, incluso si tenía que sonreír cuando tenía ganas de gritar, incluso si tenía que cargar una vida que no suponía que fuera tan pesada a los 25 años, mantendría a su hermana pequeña cerca de ella. Aquella noche, Lucía estaba en casa de una vecina amable, la señora Carmen, que a veces aceptaba cuidarla cuando Elena terminaba tarde. Elena sentía vergüenza de depender de ella, pero no tenía opción. Al final del servicio, cuando el bar cerró por fin, se quedó unos minutos en la trastienda, sentada sobre una caja de refrescos vacía, incapaz de moverse. Su camisa blanca de uniforme estaba manchada de salsa brava, café y polvo de largas horas de trabajo.
Su delantal azul estaba arrugado, su pelo recogido apresuradamente en una coleta. Algunos mechones húmedos se pegaban a su frente, pero a pesar de todo, conservaba esa belleza suave y natural que a veces atraía miradas sin que ella lo buscara. Sacó su móvil y miró la pantalla rota. Un mensaje de la vecina decía que Lucía se había quedado dormida en el sofá después de preguntar 3 veces cuándo volvería Elena. Elena sintió que el corazón se le encogía. Respondió que llegaba pronto, aunque sabía que el trayecto en metro y cercanías sería largo. Luego abrió su bolso, comprobó la pequeña foto de carnet de Lucía, que guardaba en un bolsillo interior, y la tocó con la punta de los dedos como se toca una promesa. En la foto, Lucía sonreía con 2 coletas. Elena murmuró casi sin voz que ya iba. Luego se levantó, se puso su abrigo ligero sobre los hombros y salió a la noche fría de Madrid. La estación de Atocha todavía estaba llena a pesar de la hora tardía. Gente apresurada subía y bajaba las escaleras mecánicas. Los avisos por megafonía resonaban sobre los andenes. Luces blancas parpadeaban en los paneles informativos y Elena caminaba lentamente entre la multitud, como si cada paso le costara algo. Estaba acostumbrada a tomar este tren de cercanías hacia el sur de la capital. Conocía el olor a metal, el ruido de las ruedas, los rostros cerrados de los pasajeros, los bolsos apretados contra los cuerpos, los silencios pesados de los... Volvían demasiado tarde de una jornada demasiado larga. Cuando llegó el tren, subió con dificultad, sujetando su bolso contra ella, buscando un asiento libre. El vagón estaba casi lleno. Había empleados cansados, estudiantes de universidad, algún ejecutivo rezagado, parejas silenciosas, mujeres que volvían de limpiar oficinas. Y en medio de todo eso, un hombre, sentado cerca de la ventana, atrajo inmediatamente la atención. Incluso sin hacer nada. Llevaba un traje azul marino de corte impecable, probablemente de una sastrería de la calle Serrano, una camisa blanca impoluta, una corbata de seda oscura, reloj dorado brillante en la muñeca y una expresión fría que parecía mantener al mundo a distancia. Era muy atractivo, con una mandíbula cuadrada, piel morena, ojos oscuros y profundos, una postura recta y esa elegancia tranquila de los hombres de la alta sociedad madrileña que nunca necesitan hablar alto para ser notados. Este hombre se llamaba Alejandro. A sus 32 años poseía más patrimonio del que mucha gente podía imaginar, heredero de una familia de banqueros. Pero casi no poseía paz. Desde hacía años vivía rodeado de contratos de fusión, reuniones, rascacielos, galas benéficas, sonrisas interesadas y personas que lo miraban menos como un hombre que como una oportunidad de negocio o ascenso social. Era educado cuando hacía falta, duro cuando lo juzgaba necesario y distante casi, siempre. Odiaba el transporte público. Pero aquella noche, su chofer había tenido un problema con el coche oficial después de una reunión interminable en el centro. Y Alejandro, impaciente por el tráfico de la Castellana, había elegido el cercanías para cruzar la ciudad más rápido hacia su zona residencial. Ya se arrepentía de esa decisión. No le gustaba la multitud, los cuerpos demasiado cerca, las conversaciones ajenas impuestas, las miradas curiosas. Estaba acostumbrado a controlar el espacio a su alrededor y en este vagón estrecho se sentía invadido. Cuando Elena se acercó y se sentó en el asiento libre a su lado, al principio apenas la notó. Solo vio a una joven en uniforme manchado, demasiado cansada para mantenerse recta, sujetando un bolso contra ella como si todo lo que poseyera estuviera dentro. Desvió la mirada hacia la ventana, decidiendo interiormente no interesarse por ella. Elena se sentó con prudencia, avergonzada de su ropa manchada al lado de un hombre tan impecable que olía a perfume caro. Intentó mantener una distancia, correcta como si tuviera miedo de que la propia fatiga pudiera ensuciar su traje. Puso su bolso sobre sus rodillas, cruzó las manos encima e intentó mantenerse despierta. Se repetía que debía aguantar todavía algunas estaciones, bajar en su parada en el barrio obrero, caminar hasta el piso de la vecina, recoger a Lucía sin hacer ruido, cargar a la niña si dormía profundamente, volver a casa, preparar las
cosas del día siguiente, lavar su uniforme, dormir un poco y volver a empezar. Parpadeó varias veces. Las luces del vagón parecían demasiado fuertes y luego demasiado borrosas. Las voces a su alrededor se mezclaron. El movimiento regular del tren se convirtió casi en una nana cruel. Enderezó la cabeza una primera vez, luego una segunda. Presionó sus dedos contra sus párpados, intentó respirar profundamente, pero su cuerpo ya no le obedecía. No era una fatiga normal. Era una fatiga acumulada, antigua, una fatiga que había dormido con ella, caminado con ella, trabajado con ella, sonreído a través de ella. Y aquella noche, en ese vagón abarrotado, su cuerpo decidió que ya no podía fingir más. Su cabeza se inclinó suavemente hacia un lado. Al principio, apenas rozó el hombro de Alejandro. Él se tensó inmediatamente. Su rostro se giró hacia ella con una sorpresa fría, casi irritada. Abrió la boca para decir algo, para despertarla, para recordarle que eran desconocidos y que ella acababa de invadir su espacio personal. Pero, antes de que hablara, la cabeza de Elena se deslizó un poco más, posándose enteramente contra su hombro. Ya dormía profundamente. Su rostro, unos segundos antes crispado por el esfuerzo de mantenerse despierta, se había relajado de golpe. Sus labios estaban ligeramente entreabiertos. Sus pestañas descansaban sobre sus mejillas. Sus manos todavía sujetaban su bolso, como si, incluso en sueños, tuviera miedo de perder algo. Alejandro se quedó petrificado. Una parte de él estaba molesta, otra parte, más silenciosa, observó. Vio las manchas de tomate y café en su uniforme, las ojeras marcadas alrededor de sus ojos, los pequeños cortes en sus dedos de tanto cortar pan y limones, la manera en que sus hombros parecían haberse derrumbado. Lo entendió. Ella no había calculado ese gesto. Simplemente había caído de cansancio. A su alrededor, las reacciones comenzaron casi de inmediato. Una señora mayor sentada al otro lado del pasillo abrió mucho los ojos, llevándose una mano a la boca. Un hombre detrás de ellos se inclinó para ver mejor. Una joven bien vestida, con aspecto de vivir en el barrio de Salamanca, intercambió una mirada burlona con su amiga. En este tipo de ciudad, la gente fingía no mirar, pero en cuanto algo se salía del ordinario, sus ojos se volvían ávidos de chisme. La pasajera elegante, que llevaba un abrigo de marca y joyas discretas pero caras, fijó la mirada en Elena con una mezcla de disgusto y superioridad. Murmuró lo bastante alto para ser oída que había que ser realmente atrevida para dormirse así sobre un hombre de bien, sobre todo cuando una parecía salir de una cocina de barrio. Otra persona soltó una risita suave. Alejandro lo escuchó perfectamente. Elena seguía durmiendo. No era consciente de la vergüenza que se construía a su alrededor. No era consciente de las miradas, los juicios, los teléfonos que se levantaban discretamente para hacer una foto, ni del hecho de que algunos veían en su agotamiento una estrategia de desafortunas. Alejandro giró lentamente los ojos hacia la mujer que acababa de hablar. Su mirada era gélida, propia de las salas de juntas más despiadadas de Madrid, pero no dijo nada. Todavía no. Podría haber despertado a Elena con un gesto seco. Podría haberse levantado, cambiado de sitio, dejar que su cuerpo cansado y cayera contra el cristal de la ventana o contra el vacío. Podría haber escuchado a esa parte de él que repetía que los desconocidos de clase baja siempre traían problemas, pero no se movió. Se quedó con el hombro tenso, dejando que Elena durmiera. No, sabía por qué hacía eso. Quizás porque por una vez alguien se apoyaba en él sin querer su apellido, su dinero, su influencia en el IBEX 30 y 5 o su poder. Quizás porque ella ni siquiera sabía quién era él. Quizás porque su sueño tenía algo tan triste y tan inocente que habría tenido la impresión de ser cruel al despertarla. Bajó la vista hacia el bolso de ella. Una pequeña cremallera estaba entreabierta. Vio una foto doblada en el interior. No, vio todo, solo la sonrisa de una niña pequeña con coletas. Frunció ligeramente el ceño. Una hija, una sobrina, una hermana, tal vez una niña que cuidaba. No lo sabía. Pero ese detalle añadió otra capa al misterio.
Esta mujer no estaba solo cansada, parecía volver hacia alguien. El tren continuó su ruta, estación tras estación, alejándose del centro rico hacia los barrios dormitorio. Elena dormía contra el hombro de Alejandro como si su cuerpo hubiera encontrado un refugio a su pesar. Alejandro, que detestaba la incomodidad, se sorprendió ajustando ligeramente su brazo para que ella no resbalara. El gesto fue casi invisible, pero la señora mayor sentada más lejos lo notó y sonrió suavemente. La pasajera elegante, la pija, continuó mirando con desprecio. Acabó diciendo en voz baja a su amiga que algunas sabían muy bien elegir dónde poner la cabeza, sobre todo cuando el hombre llevaba un reloj que valía más que su salario de todo el año. Esta vez, Alejandro giró completamente el rostro hacia ella. Su mirada bastó para hacer bajar los ojos a varias personas cercanas. No gritó, no hizo un discurso. Solo dijo con una voz baja y firme, con ese acento castellano pulido en los mejores colegios privados. Una persona exhausta no es una oportunista, simplemente porque ha tenido la desgracia de dormirse delante de gente sin corazón, señora. El vagón se volvió más silencioso. La mujer abrió la boca y luego la volvió a cerrar, ofendida pero intimidada. Elena no se movió. No había oído nada, y en cierto modo eso conmovió a Alejandro aún más porque acababa de defenderla y ella ni siquiera podía agradecérselo. Unos minutos más tarde, el tren frenó bruscamente al llegar a una estación del sur. Elena se sobresaltó en su sueño y luego se enderezó de golpe, confusa, con los ojos muy abiertos. Durante un segundo no entendió dónde estaba. Luego se dio cuenta de que su cabeza había estado sobre el hombro de un desconocido en un traje de lujo, que varios pasajeros la miraban y que su uniforme estaba aún más arrugado que antes. La vergüenza subió a su rostro como un calor doloroso. Se apartó inmediatamente, apretando su bolso contra ella, repitiendo: lo siento mucho, señor. Acabo de terminar un turno muy largo. No quería. Nunca hago esto, perdóneme. Su voz era baja, temblorosa, casi presa del pánico. Alejandro la miró. Podría haber respondido fríamente, pero algo en sus disculpas tan rápidas le dolió. Parecía una persona acostumbrada a pedir perdón por existir. Respondió, simplemente: no se preocupe, no ha sido nada. Su tono seguía siendo reservado, pero no era cruel. Elena asintió, evitando sus ojos, y luego notó que llegaba a su estación. Se levantó demasiado rápido, estuvo a punto de perder el equilibrio, se agarró una barra metálica, murmuró otra excusa, y bajó del tren, en cuanto las puertas se abrieron. Alejandro la vio marcharse a través del cristal. Ella caminó por el andén bajando la cabeza, una pequeña silueta cansada entre la multitud del barrio obrero, y luego desapareció. Él pensó que nunca la volvería a ver. Eso era lo que la vida hacía a menudo con los desconocidos en una gran ciudad como Madrid. Los ponía unos minutos en tu camino, te dejaba sentir una emoción extraña y luego se los llevaba a otra parte. Alejandro volvió a su casa, un ático de lujo en el barrio de Salamanca, con sus grandes ventanales, su silencio perfecto, su cama inmensa y fría, sus objetos de diseño colocados sin alma. Dejó su reloj sobre la mesilla de noche. Se quitó la chaqueta, pero la imagen de Elena permaneció en su mente. Reveía su rostro dormido, sus manos estropeadas por el trabajo duro, su bolso apretado contra ella, la foto de la niña. Se dijo que era ridículo pensar todavía en una desconocida. Tenía problemas más importantes: una fusión bancaria al día siguiente, una gala benéfica organizada en el Hotel Palace, inversores a los que convencer, personas que lo esperaban como se espera a una máquina de generar beneficios. Sin embargo, en el momento de dormir, pensó de nuevo en la frase que ella había murmurado al despertarse, como si la fatiga fuera una falta grave. Se preguntó cuántas veces había tenido que disculparse cuando simplemente estaba exhausta. La mañana siguiente, Elena se despertó después de menos de 3 horas de sueño. Lucía estaba acurrucada contra ella, con sus bracitos alrededor de su cintura. Elena se quedó inmóvil un momento.
mirando el rostro apacible de su hermana, pequeña en la penumbra del pequeño dormitorio. En esos instantes, antes de que el mundo volviera a pedir dinero, tiempo, fuerza y sonrisas, Elena recordaba por qué aguantaba. Lucía abrió los ojos suavemente y preguntó si Elena había llegado muy tarde. Elena sonrió con ternura y respondió que había llegado justo después de que Lucía se durmiera. La niña se incorporó, observó su rostro con atención y luego preguntó con esa honestidad desarmante de los niños si había dormido hoy. Elena sintió un pinchazo en el pecho. Respondió que había dormido un poco, lo suficiente para aguantar. Lucía arrugó la nariz y dijo que ella siempre decía eso cuando casi no había dormido. Elena desvió la mirada para ocultar la emoción que subía. Besó la frente de Lucía, le prometió que pronto estarían mejor, y luego se levantó para preparar un desayuno sencillo. No quedaba gran cosa en la cocina. 2 rebanadas de pan de molde, un poco de mantequilla, una manzana para cortar y en trozos. Elena puso la parte más grande en el plato de Lucía y fingió no tener mucha hambre, tomándose solo un café, solo aguado. La jornada recomenzó como todas las demás. Elena acompañó a Lucía al colegio público cogida de su mano. Lucía saltaba a veces para evitar las grietas de la acera, contando una historia sobre una compañera que había llevado un conejo de peluche a clase. Elena la escuchaba con una sonrisa verdadera, aunque su cuerpo reclamaba descanso a gritos. Delante de la puerta del colegio, se arrodilló para ajustar el abrigo de Lucía y recordarle que fuera amable, valiente y que no olvidara su cuaderno. Le dio un beso rápido, la vio correr hacia la entrada. Elena la miró hasta que desapareció detrás de las puertas. Solo en ese momento su sonrisa decayó un poco. Tenía un segundo trabajo ese día, unas horas extras en una cafetería más elegante cerca de la zona financiera de Asca. No le gustaba encadenar trabajos así, pero el sueldo del bar del barrio ya no era suficiente. Se decía que sería temporal, como se lo decía desde hacía meses. Temporal hasta que las facturas fueran menos pesadas. Temporal hasta que Lucía tuviera todo lo que necesitaba. Temporal hasta que la vida dejara de castigarlas por una pérdida que ellas no habían elegido. Esa misma mañana, Alejandro había comenzado su día en una sala de reuniones con paredes de cristal, rodeado de hombres en trajes caros, que hablaban de márgenes, de beneficio, riesgos y reputación corporativa. Estaba presente, eficiente, preciso, pero su mente se escapaba a veces hacia el vagón de cercanías de la noche anterior. Eso le irritaba. No le gustaba perder el control de sus pensamientos. Su madre, doña Teresa, una matriarca de la vieja escuela madrileña, lo llamó entre 2 reuniones para recordarle la gala benéfica de esa noche en el Palace e insistir en la importancia de llegar con la actitud correcta, saludar a las personas adecuadas, las sonrisas precisas. También le habló de una joven de su círculo social, cayetana, elegante, rica, de buena familia y perfecta según ella, que estaría presente. Alejandro respondió con vaguedades. Conocía ese mundo de memoria. Los cumplidos eran menudo cálculos, los gestos de bondad, estrategias de relaciones públicas, los eventos de caridad, escenarios donde los ricos se felicitaban por ayudar a los pobres sin querer nunca mirarlos demasiado de cerca. Él no era mejor que los otros y lo sabía. Había donado mucho dinero en su vida para desgravar impuestos, pero raramente había dado de su tiempo. Había firmado cheques más fácilmente de lo que había escuchado un dolor ajeno. Al final de la tarde, Alejandro se dirigió al barrio donde debía celebrarse una reunión informal antes de la gala. Su chofer se equivocó de entrada debido a unas obras en la calle y Alejandro decidió bajar unas calles antes para caminar un poco. Era inusual para él, pero necesitaba aire. Pasó por delante de un supermercado de barrio y luego frente a una pequeña cafetería con los cristales empañados. Iba a continuar cuando vio a través de la ventana una silueta que le pareció familiar. Una joven con camisa blanca y delantal azul limpiaba una mesa cerca de la barra. Sus movimientos eran rápidos, pero se veía que estaba agotada. Un mechón de pelo, escapado de su moño, caía sobre su frente.
Ella levantó ligeramente el rostro. Alejandro la reconoció. Elena, la mujer del tren. Durante unos segundos, quedó inmóvil en la acera, sorprendido por esta coincidencia en una ciudad de millones de habitantes. Ella no lo vio. Llevaba una bandeja, sonreía a un cliente y luego se daba la vuelta para tomar una comanda de cafés. Alejandro podría haberse ido, era lo que habría hecho normalmente para evitar complicaciones. Pero algo lo retuvo. Entró en la cafetería. Una pequeña campana sonó sobre la puerta. Elena giró la cabeza con una sonrisa profesional, lista para recibir a un cliente, y luego su rostro se congeló cuando lo reconoció. La vergüenza de la víspera cruzó sus ojos. Bajó casi inmediatamente la mirada, como si esperara que él no se acordara. Alejandro se acercó a la barra y pidió un café, solo que ni siquiera quería. Elena se mantuvo educada, distante, picada. No mencionó el tren. Él tampoco. Notó que ella evitaba posar los ojos en su hombro, como si el recuerdo todavía le quemara. Una clienta impaciente se quejó de que su mesa no estaba lo bastante limpia. Elena se disculpó, volvió a pasar la bayeta por la superficie y luego regresó a preparar el café de Alejandro. Él observó sin intervenir. Se dio cuenta de que, para Elena, la fatiga no era un accidente de una noche, era su día a día, algo instalado en su cuerpo, en sus gestos, en su manera de sonreír incluso cuando alguien le hablaba mal. Después de unos minutos, la puerta de la cafetería se abrió bruscamente y una niña pequeña entró con una mujer mayor, vecina Carmen. La niña llevaba una mochila del colegio casi demasiado grande para ella y un abrigo rosa, un poco gastado pero limpio. Alejandro reconoció inmediatamente a la niña de la foto. Lucía. En cuanto vio a Elena, su cara se iluminó. Corrió hacia ella gritando su nombre con una alegría tan pura que varios clientes se giraron. Elena dejó inmediatamente la bandeja que sostenía, se arrodilló a pesar del dolor en sus piernas y abrió los brazos. Lucía se lanzó contra ella. Elena la abrazó fuerte como si toda la fatiga del mundo se volviera soportable en ese instante. Alejandro permaneció en silencio, impactado por la transformación. La joven, que se mantenía recta ante los clientes con una sonrisa forzada, acababa de volver a la vida en los brazos de la niña. La vecina explicó que tenía que irse antes y que había traído a Lucía directamente allí. Elena le dio las gracias varias veces, apurada, prometiendo pasar a pagarle en cuanto pudiera. La mujer le dijo cariñosamente que no se preocupara por eso esa noche, y luego se marchó. Lucía se sentó en una pequeña mesa cerca de la barra, con su cuaderno de deberes. Elena le dio un vaso de agua y una pequeña magdalena que había guardado envuelta en una servilleta. Alejandro notó que Elena miró la magdalena con vacilación antes de dársela, como si tal vez hubiera planeado comérsela a ella más tarde porque no había comido. Lucía levantó los ojos hacia ella y preguntó si había dormido hoy. Elena sonrió, enseguida, esa sonrisa dulce que usaba para cubrir todas las verdades difíciles, y respondió que había dormido un poco. Lucía inclinó la cabeza, no convencida, y dijo que siempre respondía lo mismo, cuando casi no había dormido. La cafetería continuó viviendo a su alrededor el ruido de las tazas, las conversaciones, la máquina de café express. Pero para Alejandro, todo pareció volverse silencioso. Esa simple frase de niña acababa de abrir una puerta a una realidad inmensa. Elena no trabajaba solo para sobrevivir, trabajaba para esa niña pequeña. Mentía sobre su fatiga para no preocuparla. Cargaba el peso de un adulto y el de una madre sin haber elegido nunca serlo. Alejandro sintió algo moverse dentro de él, algo desagradable porque era humano, directo, imposible de archivar en una carpeta o en una cuenta bancaria. Preguntó suavemente si Lucía era su hija. Elena se giró hacia él, sorprendida de que hubiera escuchado. Su mirada se endureció ligeramente, no por agresividad, sino por protección. Respondió que no. Lucía era su hermana pequeña. Luego, tras una corta duda, añadió que ella era todo lo que le quedaba. Alejandro no supo qué responder. Esa frase simple tenía más peso que cualquier discurso.
Elena pareció arrepentirse de haber dicho tanto. Se puso inmediatamente a trabajar de nuevo, como si hablar de su vida fuera un lujo peligroso. Lucía observaba a Alejandro con curiosidad desde su mesa. Notó su traje caro, su reloj brillante, su postura diferente a la de los otros clientes del barrio. Luego le preguntó a Elena en voz alta si él era un príncipe, quizás de los que salen en las revistas del corazón. Elena estuvo a punto de sonreír a su pesar y respondió que solo era un cliente. Alejandro, por primera vez en mucho tiempo, tuvo ganas de sonreír de verdad. No, una sonrisa de fachada. No una sonrisa de reunión de negocios, sino una sonrisa simple ante una niña que no sabía nada de su apellido ni de su dinero. Le dijo a Lucía que no era un príncipe. Lucía respondió que lo parecía de todos modos, porque su reloj brillaba demasiado, como los de los anuncios de la tele. Elena se puso roja de vergüenza y pidió a Lucía que terminara sus deberes en lugar de comentar sobre clientes. Alejandro se quedó más tiempo del previsto en la cafetería. Fingió responder correos en su móvil, pero en realidad observaba la manera en que Elena hacía malabares entre los pedidos, las quejas de los clientes y las necesidades de Lucía. Verificaba su cuaderno entre 2 cafés con leche, corregía suavemente una letra y mal escrita, le deslizaba una palabra tierna y luego volvía a trabajar. En un momento dado, Lucía empezó a toser ligeramente. Elena se detuvo en seco. Puso una mano en su frente, preguntó si tenía frío. Le ajustó el abrigo. Su rostro mostraba una preocupación rápida, casi automática, la de una persona que sabe que una simple gripe puede desorganizar todo cuando no se tiene dinero, ni días libres, ni margen de error. Alejandro pensó en su propio mundo, donde un problema médico se solucionaba con una llamada especialista privado, la mejor clínica y reposo sin preocupaciones financieras. Aquí, el menor imprevisto podía convertirse en una montaña. Sintió una forma de vergüenza que no había buscado. No una vergüenza espectacular, una vergüenza silenciosa porque comprendía que había pasado años creyendo que la gente pobre necesitaba sobre todo dinero, mientras que Elena necesitaba algo más raro, ser vista sin ser juzgada. Cuando Elena terminó por fin su turno, la noche ya había caído sobre Madrid. Se quitó el delantal, cogió la mochila de Lucía, se despidió del encargado y luego salió de la cafetería con la niña. Alejandro salió poco después sin saber realmente qué pensaba hacer. Las vio caminar delante de él por la acera. Lucía daba la mano a Elena y saltaba a veces sobre las baldosas rotas. Elena avanzaba más lentamente, pero cada vez que Lucía se giraba hacia ella sonreía. Un hombre apresurado casi las empujó al pasar sin disculparse. Elena tiró de Lucía contra ella para protegerla. Alejandro apretó la mandíbula. Habría querido ofrecer su coche, ayuda, algo, pero sentía ya que Elena se negaría. No parecía una mujer que aceptara fácilmente lo que se parecía a la lástima. Acabó acercándose y dijo que podía acercarla si vivían lejos. Elena se giró, sorprendida. Luego negó con la cabeza. Agradeció educadamente, pero su rechazo era firme. Dijo que estaban acostumbradas a ir en metro. Esa frase irritó a Alejandro más de lo que hubiera querido. No contra ella, contra el mundo que obligaba a una joven exhausta y a una niña de 6 años a tener la costumbre de volver tarde en el frío de la noche. Lucía miraba a Alejandro con interés. Preguntó si tenía un coche grande como los de las películas. Elena murmuró su nombre para llamarla al orden. Alejandro respondió que sí. Tenía un coche. Lucía preguntó si tenía asientos que calentaban, como había visto en una revista. Elena cerró los ojos un segundo, avergonzada. Alejandro dijo que sí, los tenía. Lucía suspiró con admiración y luego dijo que a Elena seguro que le gustaría un asiento con calefacción porque siempre le dolían los pies. Elena se puso roja de nuevo, más profundamente esta vez. Le pidió a Lucía que no contara ese tipo de cosas a extraños, pero Lucía no comprendía la vergüenza adulta. Decía simplemente la verdad.
Alejandro miró los zapatos de Elena. Eran unas zapatillas negras baratas, limpias en la medida de lo posible, pero desgastadas y deformadas por horas de estar de pie. Comprendió que la fatiga del tren solo era el principio. Todo en ella contaba un esfuerzo diario. Elena apretó la mano de Lucía y repitió que debían irse al metro. Alejandro no insistió. Les deseó buenas noches. Elena le dio las gracias sin frialdades y pero con prudencia. Luego se marchó hacia la boca del metro más cercana. Aquella noche, Alejandro no volvió directamente a casa. Canceló su presencia en una cena privada, para gran descontento de su asistente personal, y luego pidió a su chofer que condujera lentamente por las calles de los barrios más humildes de Madrid que solía cruzar sin verlas realmente. Notó las pequeñas tiendas de alimentación todavía abiertas, las paradas de autobús donde trabajadores esperaban el búho, las luces cansadas de los pisos pequeños, las siluetas que volvían tarde con bolsas de supermercados baratos. Había vivido en esta ciudad como se vive en una torre de marfil, por encima de los demás. Todo existía bajo sus ventanas, pero no le prestaba atención más cuando afectaba a sus negocios o a la vista desde su terraza. Elena había cambiado algo en él, no porque lo hubiera intentado, sino precisamente porque no había intentado nada. No le había pedido su apellido, no le había deslizado su número de teléfono, no había jugado a ser frágil, incluso lo había mantenido a distancia, y sin embargo, su imagen se imponía a él con más fuerza que todas las mujeres perfectas de la alta sociedad que le habían presentado. Los días siguientes, Alejandro volvió a la cafetería. No todos los días de manera evidente, pero lo bastante a menudo para que Elena comprendiera que no era casualidad. Al principio, ella desconfió. Se mantuvo educada pero distante. Había conocido hombres en el pasado que confundían ayuda y poder, amabilidad y derecho a entrar en tu vida. No quería convertirse en la historia triste de un hombre rico que buscaba sentirse bueno un rato. Alejandro, por su parte, no sabía cómo actuar. En su mundo, se ayudaba firmando cheques, ofreciendo puestos de trabajo en empresas amigas, solucionando problemas rápidamente con una llamada. Con Elena, cada gesto demasiado grande corría el riesgo de alejarla por orgullo. Así que aprendió a hacer poco. Pedía un café, dejaba una propina razonable pero no insultante, hablaba con Lucía cuando estaba allí, preguntaba a veces a Elena si su día había sido largo sin presionarla para que se sincerara. Descubrió que ella reía raramente, pero que cuando lo hacía, su rostro cambiaba completamente, iluminándose de verdad. Descubrió también que era terca, orgullosa, atenta a cada detalle y que nunca aceptaba un favor sin buscar cómo devolverlo. Una tarde, Lucía olvidó su cuaderno de deberes en una mesa. Alejandro lo notó después de que se fueran. Podría haberlo dejado en la barra, pero sabía que el colegio importaba mucho para Elena. Salió de la cafetería y las alcanzó en la esquina de la calle. Lucía dio un grito de alivio al ver el cuaderno. Elena se lo agradeció con una sinceridad simple. Como empezaba a llover en Madrid, Alejandro propuso una vez más acercarlas en su coche, que estaba aparcado cerca. Elena se negó primero por reflejo, pero entonces Lucía estornudó. Elena miró al cielo gris, la calle oscura, a su hermana pequeña que se apretaba el abrigo insuficiente, y por una vez la fatiga ganó al orgullo. Aceptó, pero solo hasta su calle en Vallecas, no delante del portal de su edificio para que no hablaran los vecinos. Alejandro no insistió. En el coche, un sedán de lujo con asientos de cuero, Lucía se maravilló con los asientos calefactables, las luces suaves del salpicadero, el olor a limpio y nuevo. Hizo 1000 preguntas. Elena se disculpó varias veces por la curiosidad de la niña, pero Alejandro le dijo que no le molestaba. En verdad, la voz alegre de Lucía llenaba el coche de una calidez extraña que él no conocía. Elena, sentada recta como una invitada que no quiere dejar rastro ni arrugar la tapicería, miraba por la ventanilla pasar las calles de la ciudad. Alejandro la vio cerrar los ojos un segundo y luego abrirlos enseguida como si se prohibiera.
incluso descansar en un coche cómodo. Cuando bajaron cerca de su calle, Lucía agradeció a Alejandro con entusiasmo. Elena se lo agradeció más suavemente. Antes de irse, le dijo que no le gustaba tener que aceptar ayuda. Alejandro respondió que no le pedía que le gustara, solo le pedía que no considerara cada gesto humano como una deuda financiera. Elena lo miró largamente bajo la luz de una farola. Sus ojos estaban cansados pero no eran débiles. Respondió que, en su experiencia, casi todo terminaba convirtiéndose en una deuda tarde o temprano. Luego tomó la mano de Lucía y se alejó hacia su pequeño edificio de ladrillo. Visto. Alejandro se quedó en el coche sin hablar. Esa frase se le quedó grabada. Casi todo termina convirtiéndose en una deuda. Comprendió que Elena no protegía solo a Lucía contra la pobreza. La protegía contra la gente que daba para poseer, contra las promesas que se convierten en cadenas, contra los salvadores que exigen gratitud como un pago. Pero cuanto más se acercaba Alejandro a Elena, más su propio mundo comenzaba a reaccionar. Su asistente notó sus desvíos frecuentes hacia un barrio que no tenía nada que ver con sus negocios. Su madre notó su ausencia mental durante las llamadas familiares y los almuerzos de domingo. Una mujer de su círculo, Cayetana, bella, rica y acostumbrada a recibir su atención cuando ella lo quería, oyó pronto hablar de una camarera de barrio. Los rumores en la alta sociedad madrileña no necesitaban mucho para nacer. Bastaba un chofer que hablaba demasiado con otros choferes, una foto tomada con un móvil cerca de una cafetería, una mirada capturada en el momento equivocado. Y en el mundo de Alejandro, una mujer como Elena no podía ser simplemente una mujer valiente encontrada por casualidad. Debía ser una amenaza, una manipuladora, una oportunista o un error pasajero. Nadie quería creer que un hombre como Alejandro pudiera ser tocado por alguien que no tenía nada que ofrecerle en apariencia. Nadie quería creer que una joven, cansada con un uniforme manchado y una hermana pequeña a cargo, pudiera tener algo que las mujeres ricas y sofisticadas a su alrededor no tenían. Elena sintió el peligro antes, incluso de que llegara claramente. Una tarde, una mujer muy elegante, Cayetana, entró en la cafetería con dos amigas igual de pijas. Llevaba ropa de diseñador, un perfume fuerte y caro, una sonrisa fría. Observó a Elena de arriba abajo con desdén, pidió lentamente un café con leche, descremada y sacarina, y luego dejó caer voluntariamente una servilleta de papel al suelo. Cuando Elena se agachó para recogerla, la mujer le dijo suavemente, pero lo bastante alto para herir, que algunas personas sabían muy bien colocarse en el camino de los hombres ricos, primero en un tren de cercanías, luego en una cafetería. Elena se quedó helada. Lo entendió inmediatamente. Sus mejillas ardieron pero no respondió. Había aprendido que responder a ese tipo de gente podía costar un trabajo. La mujer continuó, diciendo a sus amigas que una cara bonita y cansada podía enternecer a un hombre durante unas semanas, pero que los hombres como Alejandro siempre terminaban volviendo a su mundo con la gente de su clase. Elena puso la servilleta en la mesa. Se puso recta a pesar del dolor de humillación y respondió simplemente que ella estaba allí para trabajar, señora. La mujer sonrió, satisfecha de haber tocado un punto sensible. Lucía no estaba allí ese día, afortunadamente. Elena volvió detrás de la barra, con las manos temblorosas. No lloró, no delante de ellas. Por la noche, Alejandro pasó por la cafetería y notó enseguida que Elena estaba diferente. Estaba educada pero más cerrada, como una fortaleza. Cuando preguntó si pasaba algo malo, ella dijo que todo iba bien. Él conocía lo suficiente las mentiras educadas para reconocer esa. Insistió suavemente. Elena acabó diciéndole que debía dejar de venir. No porque lo odiara, no porque no le estuviera agradecida, sino porque su presencia atraía miradas, chismes, problemas que ella no podía permitirse. Alejandro sintió subir la ira. Preguntó quién le había hablado. Elena negó con la cabeza. Dijo que no importaba quién fuera. Para él, quizás no eran más que palabras. Para ella era su trabajo, su reputación en el barrio, la seguridad de Lucía.
Añadió que no necesitaba ser salvada, sobre todo si ser salvada significaba ser expuesta al escarnio de los ricos. Alejandro permaneció en silencio. Quería decir que podía protegerla, utilizar su influencia, pero comprendió en el último momento que esa frase sonaría exactamente a lo que ella temía. El poder de un hombre rico solucionando cosas. Así que solo dijo que lo sentía mucho. Elena bajó la vista. Respondió que las disculpas no cambiaban siempre las consecuencias. Durante unos días, Alejandro no fue. Elena intentó convencerse de que era mejor así. Retomó su ritmo imposible. Bar de menús, cafetería, colegio, casa, facturas, lavadoras, deberes, sonreír para Lucía. Pero algo se había movido en ella también. No le gustaba admitirlo, pero echaba de menos las pequeñas conversaciones con Alejandro. No su dinero, no su coche de lujo, no su reloj caro. Echaba de menos su forma de escuchar sin interrumpir. Su manera de ser torpe cuando intentaba ser amable. El hecho de que miraba a Lucía como a una niña inteligente, no como a una carga social. Se culpaba por pensar en él. Una mujer como ella de su clase no tenía el lujo de soñar con príncipes azules. Los sueños ocupaban espacio y su vida ya estaba llena de responsabilidades muy reales. Sin embargo, algunas noches en el tren de vuelta a casa, miraba el asiento vacío, a su lado, y volvía a pensar en ese hombro de traje caro sobre el que se había dormido a su pesar, en ese momento extraño en que su cuerpo había encontrado descanso junto a un desconocido de otro mundo. Alejandro, por su parte, intentó volver a su antigua vida. Asistió a consejos de administración. Firmó fusiones. Sonrió a gente importante en cócteles. Escuchó a su madre repetirle que debía dejar de distraerse con historias de barrio sin futuro. Pero Elena estaba en todas partes en su mente. Estaba en el silencio, su coche oficial, en el gusto amargo de su café de máquina cara, en las miradas interesadas de las mujeres de la alta sociedad que le presentaban en discursos de caridad, donde la gente hablaba de los desfavorecidos sin conocer nunca sus nombres. Acabó comprendiendo que lo que le obsesionaba no era solo Elena como mujer, era lo que ella había revelado sobre él mismo y su entorno. Había pasado su vida creyendo que era fuerte, porque no necesitaba a nadie y tenía dinero. Elena le mostraba otra fuerza, más difícil, más humilde y real: continuar amando, cuidando cuando estás agotado, continuar protegiendo cuando te falta de todo, continuar manteniendo la dignidad cuando el mundo te mira por encima del hombro. La noche de la gran gala benéfica anual en el Hotel Palace, Elena no tenía ni idea de que Alejandro estaría allí. La cafetería donde trabajaba a veces tenía un acuerdo con una ETT, empresa de trabajo temporal, para proporcionar personal extra a los grandes hoteles durante eventos. Y Elena había aceptado una noche extra de camarera de eventos porque la paga era buena, aunque fueran muchas horas de pie. Había dudado por Lucía, pero la vecina Carmen había aceptado guardarla una vez más. Bendita sea. Elena prometió a su hermana pequeña que volvería en cuanto pudiera. Lucía le dio una pulsera hecha de cuentas de plástico de colores, diciendo que le traería suerte. Elena la deslizó bajo la manga de su uniforme y negro de camarera y la besó largamente antes de irse al centro. El Hotel Palace era inmenso, brillante, casi irreal para alguien que venía de Vallecas. Lámparas de araña de cristal gigantescas, alfombras gruesas, mujeres en vestidos de alta costura, hombres en esmoquín, mesas cubiertas de flores exóticas y cristalería reluciente. Elena se sintió inmediatamente extranjera en ese decorado de riqueza extrema. Se ajustó el uniforme. Cogió una bandeja de copas de cava y se repitió que estaba allí para trabajar. Nada más. No debía mirar a nadie demasiado tiempo. No, debía llamar la atención. Debía hacer su servicio, cobrar, volver a casa. Pero, en los lugares donde los ricos de Madrid se reúnen, los que sirven se vuelven a menudo invisibles hasta el momento en que alguien decide usarlos para sentirse superior. Elena avanzaba entre los invitados con gracia a pesar de la fatiga acumulada. Varios hombres mayores la miraron un poco demasiado tiempo, con esa mirada de dueño. Algunas mujeres la detallaron con frialdad.
como si su belleza fuera una insolencia en una camarera. Luego, al final del gran salón, vio a Alejandro. Llevaba un esmoquín negro hecho a medida, perfectamente elegante, rodeado de banqueros y políticos importantes. Sus miradas se cruzaron. Durante un segundo, el ruido de la recepción pareció desaparecer. Alejandro pareció tan sorprendido como ella al verla allí con el uniforme. Elena sintió su corazón latir más rápido. Desvió inmediatamente los ojos, esperando que él comprendiera que ella no quería ninguna escena. Pero una mujer cerca de él notó el intercambio. Era Cayetana, la misma mujer que había ido a la cafetería a humillarla. Su sonrisa se volvió cortante. Comprendió que tenía por fin la ocasión de transformar un rumor en una humillación pública delante de toda la jet set. Elena intentó alejarse hacia otra parte del salón, pero Cayetana la llamó con una voz dulce y fuerte a la vez, pidiéndole que trajera bebidas a su grupo. Elena obedeció. No tenía opción si quería cobrar esa noche. Su bandeja tembló ligeramente cuando se acercó. Alejandro lo vio y su rostro se endureció. Cayetana tomó una copa de cava y luego fingió reconocer a Elena con sorpresa teatral. Dijo delante de los invitados que el mundo era realmente pequeño, después del tren de cercanías y la cafetería de barrio. Vaya, que la joven camarera aparecía ahora en su gala exclusiva. Algunas personas rieron educadamente, sin entender del todo, pero listas para seguir la crueldad de aquellos que parecían líderes del grupo. Elena se mantuvo recta. Respondió que trabajaba para el equipo de servicio esa noche, señora. Cayetana inclinó la cabeza y dijo con veneno que, por supuesto, algunas personas trabajaban muy duro para colarse en los salones adecuados. La risa a su alrededor fue más nítida esta vez. Elena sintió la vergüenza subir como una marea, pero apretó los dedos alrededor de la bandeja metálica. Pensó en Lucía, en el alquiler, en la paga de la noche que necesitaba desesperadamente. No podía perder este trabajo extra. No podía responder. Debía tragar la humillación como había tragado tantas otras cosas en su vida. Alejandro dio un paso hacia ella, pero Elena le lanzó una mirada, rápida, casi suplicante, como para decirle que no empeorara las cosas, interviniendo. Esa mirada lo clavó en el sitio. Comprendió que ella tenía miedo de que su defensa se convirtiera en otra prueba contra ella ante esa gente. Entonces Cayetana continuó, implacable. Preguntó si Elena pensaba dormirse sobre el hombro de algún otro invitado rico esta noche o si ya había elegido su objetivo. Esta vez varios invitados se callaron, conscientes de que la broma estaba yendo demasiado lejos, incluso para ellos. Elena palideció. La bandeja tembló más fuerte en sus manos inestables. Una copa de cava resbaló, cayó al suelo de mármol y se rompió con un ruido seco que resonó en el salón. Se hizo el silencio a su alrededor. Elena se agachó inmediatamente para recoger los fragmentos, repitiendo: «Lo siento, perdón, lo siento». Sus manos temblaban sin control. Un trozo de cristal afilado le cortó ligeramente el dedo índice, pero ella continuó recogiendo. Alejandro vio la pequeña gota de sangre roja, la cabeza bajada, la vergüenza forzada sobre una mujer que no había hecho nada más que trabajar hasta caer, rendida de fatiga para sacar adelante a su hermana. Y algo en él se rompió. No violentamente, sino definitivamente. Rompió con su mundo, con las reglas de su clase. Se acercó, se arrodilló en el suelo delante de todo el mundo, arruinando la raya de su pantalón de esmoquín, y tomó suavemente la mano de Elena para impedirle seguir recogiendo el cristal. El gesto hizo recorrer un murmullo de asombro por la sala. Elena levantó los ojos hacia él, asustada. Alejandro sacó un pañuelo de seda blanco de su bolsillo y lo enrolló con cuidado alrededor de su dedo herido. Cayetana se quedó petrificada, con la copa en la mano, chocada de que el heredero de una de las grandes fortunas de España se rebajara así delante de una camarera de ETT. Elena murmuró que ella se ocupaba, que él no debía hacer eso, que por favor se levantara. Alejandro la miró a los ojos, ignorando a todos los demás. Y por primera vez su voz no era ni fría, ni distante, ni calculadora. Le dijo: «Ya,
Has cargado suficientes cosas sola, Elena. No era una gran declaración de amor y de película, no todavía. Pero para Elena, esas palabras tuvieron un peso inmenso porque no hablaba de dinero ni de deudas. Hablaba de lo que nadie veía. Las bandejas pesadas, las facturas impagadas, las noches en vela, las excusas inventadas, las humillaciones tragadas, las manitas de Lucía que buscaban las suyas por la mañana. Desvió los ojos para no llorar allí mismo. Cayetana intentó reír de nuevo para salvar la situación, diciendo que Alejandro estaba siendo muy dramático y que no hacía falta transformar un pequeño accidente de servicio en una escena de teatro. Pero esta vez, Alejandro se levantó lentamente y se giró hacia ella. Toda la sala sintió el cambio en la atmósfera. Su rostro estaba tranquilo, pero sus ojos, normalmente fríos, ardían con una intensidad desconocida. Dijo con voz clara y potente que el verdadero accidente esa noche no era un copa rota, sino el hecho de que personas capaces de pagar miles de euros por una mesa para hablar de compasión y caridad pudieran humillar a una mujer que trabajaba para servirles sin sentir la menor vergüenza. Nadie rió. Cayetana perdió su sonrisa de superioridad. Alejandro continuó sin levantar la voz, pero con un tono que no admitía réplica, diciendo que había conocido a Elena en un tren de cercanías, que ella no sabía quién era él, que no le había pedido absolutamente nada, que simplemente estaba tan exhausta de trabajar que su cuerpo había dicho «basta unos minutos». Añadió que desde entonces había descubierto que ella trabajaba casi sin descanso en 2 empleos para criar sola a su hermana pequeña de 6 años después de una tragedia familiar, y que esa verdad, esa lucha diaria, merecía más respeto que todos los discursos hipócritas pronunciados en esa sala esa noche. Elena sintió que le faltaba el aire. No había querido que su vida fuera expuesta así, pero en boca de él no sonaba como una vergüenza que ocultar. Sonaba como una dignidad devuelta y hecha visible. La sala permaneció en un silencio sepulcral. Algunos invitados bajaron la vista, incómodos. Otros miraron a Elena, de otra manera, ya no como una camarera torpe y transparente, sino como una persona completa con una historia difícil. Cayetana intentó balbucear que ella no sabía nada de eso. Alejandro respondió, secamente, que ese era justamente el problema, que no sabía nada de la persona que tenía delante, y aún así la había juzgado y humillado por diversión. Elena sintió las lágrimas amenazar con salir, pero las retuvo con todas sus fuerzas. No quería llorar delante de esa gente. Alejandro se giró hacia el maitre responsable del servicio y dijo alto y claro que Elena cobraría la noche entera, con un bonus por el accidente, que ella podía irse inmediatamente si lo deseaba, y que nadie, absolutamente nadie, debía hacerla responsable de lo que acababa de pasar con la copa o con la invitada. Elena quiso protestar, decir que podía terminar el turno, pero su cuerpo estaba demasiado cansado, su dedo latía bajo el pañuelo de seda, su corazón latía demasiado fuerte por la adrenalina. Retiró suavemente su mano de la de Alejandro, le dio las gracias con una voz casi inaudible, y luego salió del salón por una puerta de servicio, con la cabeza alta a pesar de las lágrimas que ya no podía retener, dejando atrás el brillo falso de la gala. En el pasillo de servicio detrás del salón, entre cocinas y almacenes, Elena se detuvo por fin. Se apoyó contra una pared fría, respirando con dificultad. Vergüenza, la gratitud, el miedo a perder el trabajo y la fatiga se mezclaban en ella. Quería volver a su barrio, quería ver a Lucía, quería quitarse ese uniforme de prestado, lavarse la cara, desaparecer en un lugar donde nadie mirara así. Oyó pasos rápidos detrás de ella, y supo que era Alejandro antes incluso de darse la vuelta. Él se detuvo a unos metros, respetuoso, como si hubiera aprendido algo sobre los límites de ella. Le dijo que sentía mucho si su defensa la había expuesto más de lo que ella quería. Elena se secó las mejillas rápidamente con el dorso de la mano sana. Respondió con sinceridad que no sabía todavía si debía darle las gracias o estar enfadada con él por haberla puesto en el centro de atención.
Alejandro aceptó esa respuesta sin intentar justificarse. Dijo que ella tenía derecho a sentir las dos cosas. Elena lo miró por fin en ese pasillo funcional de hotel de lujo, con su dedo envuelto en su pañuelo de seda carísimo y su uniforme de camarera manchado de cava. Ella parecía frágil y fuerte a la vez. Le dijo que él no comprendía lo que podía costar ser vista y señalada por su mundo, las consecuencias que eso tenía para alguien como ella. Alejandro respondió suavemente que empezaba solo ahora a comprenderlo y que eso le hacía sentir vergüenza de sí mismo por no haberlo entendido antes, por haber vivido ciego tanto tiempo. Elena no respondió de inmediato. Pensó en Lucía, dormida en el sofá de la vecina, en la pulsera de plástico bajo su manga, en las facturas pendientes, en las miradas del salón, en el futuro incierto. Pensó también en el hombre delante de ella, que había empezado como un desconocido frío y molesto en un tren de cercanías y que acababa de arrodillarse delante de la flor y nata de Madrid para impedirle recoger cristales rotos. No sabía qué hacer con ese gesto tan grande. No sabía si podía confiar en un hombre cuyo mundo tenía el poder de destruirla con una sonrisa burlona. No sabía si su bondad repentina era lo bastante fuerte para sobrevivir a la presión de su madre y de sus amigos que ya lo miraban como si hubiera perdido la cabeza por una cualquiera. Así que le dijo la única verdad que podía ofrecer esa noche, sin filtros. Le dijo que no necesitaba un hombre rico que tuviera lástima de ella para sentirse mejor consigo mismo, ni un héroe de una noche para una escena de película, ni una bonita defensa en una gala. Dijo que necesitaba estabilidad, respeto, silencio a veces, y alguien que no se fuera corriendo cuando la vida se volviera menos conmovedora y más difícil, más real, con problemas de dinero y niños enfermos. Alejandro escuchó cada palabra sin interrumpirla, asimilando la dureza de su realidad. Luego respondió que no le pediría que lo creyera esa misma noche, porque las palabras eran fáciles en los pasillos brillantes de un hotel después de un par de copas. Solo le pidió permiso para demostrarle lentamente, día a día, que él podía quedarse, que quería aprender a estar ahí. Elena bajó la vista. Una parte de ella, la parte superviviente, quería negarse de inmediato. Era más seguro. Negarse evitaba la esperanza peligrosa. Negarse evitaba la caída posterior. Negarse evitaba tener que explicar un día a Lucía, con el corazón roto, por qué ese hombre príncipe se había ido. Pero otra parte, de ella, más cansada, más humana, quería creer desesperadamente que tal vez estaba condenada a cargarlo todo sola para siempre. No dio una respuesta clara, solo dijo que debía volver con su hermana. Alejandro asintió y propuso llamar a un coche de servicio del hotel. No el suyo propio, si eso la incomodaba. Simplemente un coche seguro que la dejaría en la puerta de su casa en Vallecas. Elena dudó mucho tiempo, calculando el coste de un taxi nocturno hasta su barrio, y luego aceptó con la condición de pagar ella misma el trayecto más tarde, cuando cobrara. Alejandro no discutió. Sabía que ese detalle de orgullo contaba para ella. Llamó al coche, esperó con ella en la salida de personal sin hablar demasiado, respetando su espacio, y luego la vio partir en la noche de Madrid, con el rostro pegado a la ventanilla, el pañuelo de seda todavía alrededor del dedo, herido. Cuando Elena recogió a Lucía en casa de la señora Carmen, la pequeña dormía profundamente. La vecina la ayudó a ponerle el abrigo sin despertarla. Elena cargó a Lucía en brazos hasta su piso a pesar de sus músculos doloridos y el corte en el dedo. En el viejo ascensor de su edificio, Lucía se despertó a medias y murmuró adormilada que había soñado con un príncipe que tenía un reloj, que brillaba mucho en la oscuridad. Elena soltó una risa débil que era casi un sollozo de agotamiento. Le dijo al oído que no era un príncipe de cuento. Lucía, con los ojos cerrados de nuevo, preguntó si el señor del reloj era amable de verdad. Elena permaneció en silencio unos segundos mientras abría la puerta de su casa. Luego respondió en un susurro que no lo sabía todavía con seguridad, pero que tal vez estaba intentando serlo. Ya en su pequeño piso, acostó a Lucía en su cama, le quitó los zapatos. Cuidado,
Puso la pulsera de cuentas de plástico en la mesilla de noche y se sentó en la oscuridad del salón. Por primera vez en mucho tiempo no pensó solo en cómo sobrevivir hasta el día siguiente, en qué factura pagar primero. Pensó en la posibilidad peligrosa y aterradora de que un mañana pudiera ser diferente, y ese pensamiento le dio más miedo que toda la fatiga acumulada. A la mañana siguiente, Elena se despertó antes incluso de que sonara su alarma. Su cuerpo estaba todavía pesado como el plomo, su dedo le dolía bajo el vendaje improvisado y durante unos segundos, al abrir los ojos, creyó que todo lo que había pasado la noche anterior en el Palace no era más que un sueño extraño, demasiado brillante, demasiado humillante, demasiado imposible. Luego vio el pañuelo de seda blanco con las iniciales bordadas posado en la pequeña mesa cerca de su cama, manchado de un poco de sangre seca, y la memoria volvió de golpe con toda su fuerza. La gala, las miradas de desprecio, la copa rota, Alejandro de rodillas delante de ella, su voz firme defendiéndola ante esa gente rica, y esa frase que seguía dando vueltas en su cabeza: «Ya has cargado suficientes cosas sola». Elena se levantó con cuidado para no despertar a Lucía, y luego fue a la pequeña cocina a preparar el desayuno. La nevera seguía casi vacía, pero se las arregló para hacer algo con las últimas rebanadas de pan, un poco de leche para Lucía y un plátano que cortó en dos. Guardó la mitad más pequeña para ella y la más grande y con mejor aspecto para Lucía. Se había convertido en un reflejo automático. Ya ni se preguntaba si era justo. Cuando quieres a un niño y te falta de todo, aprendes a desaparecer un poco para que al niño no le falte demasiado. Pero esa mañana, mirando el plato de Lucía, Elena sintió una fatiga diferente, no solo en su cuerpo, sino en su alma. Se preguntó cuánto tiempo podría continuar así, cuánto tiempo podría mentir con una sonrisa, decir que había dormido bien, decir que ya había comido, decir que todo iría bien, cuando a veces tenía la impresión de sostener su vida entera y la de su hermana con unas manos que temblaban demasiado y estaban a punto de fallar. Lucía entró en la cocina con el pelo alborotado y su viejo pijama de invierno. Vio inmediatamente el vendaje en el dedo de Elena y preguntó, preocupada, qué había pasado. Elena respondió, restándole importancia, que se había cortado un poquito en el trabajo con un vaso. Nada grave, cariño. Lucía frunció el ceño con esa expresión seria de adulta pequeña que la hacía parecerse tanto a su madre. Tomó la mano de Elena con una precaución infinita y sopló suavemente sobre el dedo herido, como si su pequeño aliento de niña pudiera reparar el mundo y curar todas las heridas. Elena sintió las lágrimas subirle a los ojos, pero sonrió y le acarició el pelo. Lucía le preguntó si el señor del reloj brillante estaba allí cuando se había cortado. Elena se quedó inmóvil un segundo, sorprendida por la intuición de la niña, y luego respondió que sí, que estaba allí. Lucía preguntó si él había ayudado. Elena asintió lentamente con la cabeza. La niña sonrió satisfecha, como si confirmara una teoría propia, y luego declaró, con certeza, que entonces él era amable de verdad. Quizás un poco príncipe al final. Elena no respondió. No tenía miedo de que Alejandro fuera malo, intencionadamente. Tenía miedo de que fuera amable solo el tiempo suficiente para darle ganas de creer en algo mejor, y luego que volviera a su vida cómoda, cuando la de ella se volviera demasiado complicada, demasiado real, demasiado llena de problemas de gente pobre. Había visto a demasiada gente prometer quedarse tras la muerte de su madre. Las promesas eran bonitas al principio, en el tanatorio, pero no pagaban las facturas. No cuidaban a los niños cuando tenían fiebre. No reparaban la soledad, meses después del funeral, cuando todos habían desaparecido. Alejandro, por su parte, pasó una noche casi en blanco en su ático de lujo. No, estaba acostumbrado a arrepentirse de sus decisiones o a dudar de sus acciones. En su mundo de finanzas y alta sociedad, cuando algo se rompía, se reemplazaba por algo nuevo. Cuando alguien se convertía en un problema o una molestia, se le mantenía a distancia con frialdad o dinero. Pero Elena no era un problema que se arreglaba con un cheque o una llamada. Era
una persona real, compleja, herida y orgullosa, y eso era precisamente lo que lo desarmaba y lo atraía. Repasaba en su mente el salón silencioso del Palace, rostro humillado pero digno de Helena, la manera directa en que ella le había dicho en el pasillo que no necesitaba un héroe para una noche. Esa frase lo había golpeado más duramente de lo que quería admitir porque ella tenía toda la razón. Él había reaccionado con sinceridad en el momento. Sí, pero también con el poder arrogante de un hombre acostumbrado a ser escuchado y obedecido sin rechistar. Había defendido a Helena delante de todos, pero también había hecho visible su dolor y su situación precaria, sin preguntarle si ella quería exponerlo ante